Vamos a hablar de la palabra de Dios. We're going to talk about today about the Word of God. We're going to talk about a little bit what the Word of God does in our lives. Vamos a hablar de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Hay muchos beneficios, hay muchas cosas que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, pero eso es muy importante. There is a lot of things that the Word of God does in our lives, so many things, and there is no way I can cover every single one of them today. Hay muchísima palabra que no me alcanzaría todo el día para poder describir lo que la palabra de Dios hace. Pero la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas, y más en los tiempos de hoy. The Word of God is so important, and mostly in the days that we are living in. The Word of God is the one that is going to lead you through that chaos and all the difficulties that you are going to face. La palabra de Dios es la que lo va a sacar a usted adelante en las cosas difíciles que usted pueda enfrentar en la vida, especialmente en los tiempos que estamos viviendo en los días de hoy. ¿Cuántos están conmigo con eso? La palabra de Dios te va a sacar adelante. Aleluya, especialmente en los tiempos que estamos pasando en los días de hoy. La palabra de Dios la han querido destruir desde un principio. The Word of God, man has and is doing and has done the impossible to destroy the Word of God since the beginning. La palabra de Dios, el hombre ha tratado de destruirla desde que la palabra de Dios se escribió. ¿Cuántos están conmigo? Amén. El hombre a toda costa ha tratado de destruir la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Dele un fuerte aplauso por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Man has and is done the impossible to destroy the Word of God, but the Word of God teaches me that heaven and earth will pass, my word will be a stay forever. Amen. Gloria a Dios. Y fíjese la paradoja de esto. Hay en la historia, gloria al Señor, que hubo persecución para destruir la palabra de Dios. No me acuerdo el nombre ahorita, era un personaje del país de Francia. Y dice la historia, hermanos, que él quiso a toda costa destruir la palabra, esta Biblia. Y resulta que él era como un periodista, él tenía como una imprenta, y él a toda costa trataba de destruir la palabra de Dios. History teaches that, I don't remember the name on my mind right now, but the history teaches that there is this particular man that wanted to destroy the Word of God, and long time ago, I don't even know the year, and I apologize for that. And he was like a reporter. He had like a printer in his house. And he did everything that he wanted to destroy the Word of God. And the paradox of this is that at the end, God used this same printer to print the Word of God. Y dice, la paradoja de esto es que este hombre que quiso destruir la palabra de Dios, quizás era un ateo, no lo sé, y él tenía una imprenta. Dice la historia que Dios usó esta misma imprenta. Este personaje que quiso destruir la palabra de Dios, de esa imprentadora se imprentaron muchísimas y miles de Biblias. Amén. A veces Dios va a usar, es que Él es Dios. Es que Él es Dios. Y Él puede hacer como Él quiere. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a partir de Josué. We're going to begin with the book of Joshua. Joshua chapter 1, verse 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O nada más los domingos. Do we only open the Bible on Sundays? No. The Word of God said every day. Meditate day and night. Todos los días meditarás en ella. Porque hay un beneficio muy grande. Fíjese nada más el beneficio tan grande. Y es lo que yo le vengo a predicar en esta tarde. Yo no le vengo a predicar un evangelio de prosperidad, no. Porque Jesús no predicó prosperidad. Él predicó lo contrario. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En otras palabras, en el mundo vas a tener problemas. I'm not here to preach you or to tell you about the gospel of prosperity. No, I'm not here. To the contrary, Jesus preached and he said that in the world you are going to face challenges. But don't fear because I'm going to be with you. Pero no temas porque yo voy a estar contigo. Every day, each day is going to bring his own challenges. Cada día, y estas fueron palabras de Jesús, cada día va a traer sus propios problemas. Pero no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Porque a Dios le ha placido darle el reino de los cielos a cada uno y a cada cual que cree en su venida. Amén. Dele un fuerte aplauso si usted lo cree. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Here I come and I'm going to prepare a place. So where I am, you will also be with me. That's a promise. And that's the promise that I want you to take today with you today to home. Y esta es la promesa que yo quiero que usted se lleve el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. ¿Me puede seguir la siguiente, por favor? La palabra de Dios transforma tu corazón. The word of God transforms your heart. La palabra de Dios no solo es información. A veces nosotros la palabra de Dios la usamos como información. Amén. Pero la palabra de Dios vamos a aprender el día de hoy que no solamente es información. Amén. La palabra de Dios dice su palabra que es, aleluya, que es viva y eficaz. En Hebreos 4:12. En Hebrew 4:12 he says that the word of God is alive. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Amén. La palabra de Dios es la que va a limpiar, aleluya, aquello que está estorbando en nuestras vidas. La palabra de Dios te va a confrontar tu pecado. La palabra de Dios, aleluya, te va a remover aquello que necesitas remover de tu vida. Si quieres que la palabra de Dios, aleluya, haga o produzca en tu vida cosas grandes, entonces la palabra de Dios va a remover aquello que está estorbando para que tú puedas avanzar. The word of God is going to remove. The word of God is going to destroy that is not letting you advance. The word of God is going to confront the sin that you are battling with. The word of God is going
going to do what you cannot do. La palabra de Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. La palabra de Dios, por eso Dios no la dio. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nosotros, lo primero que va a transformar es nuestro corazón. Ezequiel 11, 19, 21. Dice que Él va a quitar el corazón de piedra. Amén. Y dice que va a poner un corazón de carne. Dios va a quitar ese corazón duro de nuestras vidas y nos va a poner un corazón, aleluya, que nosotros podamos andar como conforme al corazón de Dios. Amén. Conforme a su palabra. Esa es la palabra de Dios. Es lo que hace la palabra de Dios. Es la que viene a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Porque si tenemos ese corazón duro, la palabra de Dios no va a entrar. ¿Sabe lo que la palabra de Dios va a hacer? La palabra de Dios va a rebotar. Amén. No sé si me explico con eso, con esa ilustración. Si usted avienta algo a una piedra, ¿verdad que va a rebotar para atrás para con usted? Amén. Entonces la palabra de Dios es la que va a hacer el trabajo en nuestras vidas. Número 2, cuando activamos la palabra de Dios en nuestras vidas, es una promesa de Dios. Transformar el corazón de piedra a un corazón de carne. When we activate the word of God in our lives, there is a promise from God. He is going to transform our hearts of a stone to a heart of flesh. And when we have a hardened heart, what happened with the Word of God when you heard the Word of God, or when you're trying to read the Word of God, but your heart is not right with God, you know what's going to happen with that Word? It's just going to bounce. It's just going to bounce. Yes, it's not going to penetrate what God wants you to penetrate on the heart. Because God wants to change what is in the heart, but it has to be a will from your heart. Lo que Dios quiere es transformar tu corazón. Lo que Dios anda detrás de ti o de nosotros es transformar nuestro corazón. Pero cuando hay ciertas cosas en nuestro corazón, a veces pensamos que porque ya venimos todos los domingos a la iglesia, porque ya venimos los viernes o los miércoles a la iglesia, pensamos que nuestro corazón ya está bien. Sometimes we think in ourselves, and sometimes we disguise in ourselves that we think that we come on Sundays or we come on Wednesdays or whatever your service is, and we think that our heart is right. But sometimes our heart are not right. Amen. And that's what I want to bring you today, the attention that we need the Word of God so the Word of God can remove what it needs to be removed. Y por eso en esta tarde yo le vengo a traer esta palabra para que la palabra de Dios remueva aquello que tiene que remover. Que la palabra de Dios se encargue de remover en mi corazón aquello que tiene que ser removido. Porque déjeme decirle una cosa. A veces no avanzamos porque hay cosas en nuestro corazón que no queremos dejar. Hay cosas en nuestro corazón que no queremos cortar. Y por eso no avanzamos en nuestra vida. A veces usted va a su cuarto, a veces usted está en su carro manejando y a veces los problemas y las situaciones lo agobian, lo ahogan. Y usted le dice al Señor y abre su garganta y le dice: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué es que trabajo y trabajo y trabajo y me esfuerzo, pero no avanzo? Háblanos, Señor. Amén, aleluya. ¿Acaso hemos olvidado la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios a mí me dice en Josué capítulo 1 que si yo medito en la palabra,
que si yo abro este libro, hay una promesa para mi vida. Y esa promesa es que todo lo que mis manos toquen va a prosperar. Entonces ya no te preguntes qué está pasando en mi vida. Mejor pregúntate, ¿estaré leyendo la palabra de Dios? ¿Estaré meditando en la palabra de Dios? Por aquí alguien dijo algo importante, no sé quién dijo, pero estaré creyendo en la palabra de Dios. Sometimes we are in our house, sometimes we are maybe driving in the car in the middle of the traffic. Sometimes you're like kneeling on the floor alone in your room and you're asking God, God, why doesn't I advance? Why all these things happening in my life? Sometimes we don't understand. But I want to tell you today, because with the verse that I opened the service today in Joshua 1:8, it's a promise that I say, if I meditate in His Word day and night, there is a promise that everything that my hands touch will prosper. So don't ask yourself why I'm stuck, why I doesn't advance where I want to be. God wants to take you to places that you never even imagined. And I'm telling you for experience. I'm not preaching you because I'm telling you something that I never experienced. When I discover, because the Word of God, when you open this book, you're going to find two things. You're going to find codes and you're going to find keys. Cuando usted abre la palabra de Dios, ya se lo he dicho en el pasado, usted va a encontrar dos cosas. Usted va a encontrar llaves y códigos. And they're for you. Y estas llaves, y cuando yo me refiero a llaves y códigos, hermano, yo me estoy refiriendo a promesas. Porque la palabra de Dios está basada en promesas. Amen? When I refer the Word of God about keys and codes, I'm referring His promises. Because those promises are for you. It's up to me. It's up to me to find them. And when I find them, and when God reveals to me His Word, como decimos en México, me cayó el 20. ¿Cuánto les ha pasado eso? Cuando estoy leyendo la palabra y de repente llega un descargue del cielo. Amén. Y luego me pregunto, Señor, pero yo he leído tantas veces por este capítulo y he pasado tantas veces por aquí. Así es. Y no me había dado cuenta. ¿No les ha pasado eso? La palabra de Dios es tan hermosa. Hermanos, me tengo que apurar porque si no, no termino. Si no, no termino. Número 3, corazón de piedra. I'm just going to keep going because there is no way I'm going to finish what I wrote. Corazón de piedra simboliza la dureza, la terquedad. Es lo que hablábamos hace unos momentos. Cuando hay dureza en mi corazón, cuando hay terquedad, cuando nos ponemos ahí de cabezones. Cuando Dios te dice, dale por aquí. No, Señor, yo le voy a dar por acá. Pero el Señor te dice, pero no, es que si te vas por allá y usted todavía de cabezón. No, Señor, yo le voy a dar por acá. El Señor siempre te va a avisar. El Señor siempre te va a dar señales. Sometimes our heart is so hard that God is telling you to go this way, and then you just being stubborn, and you just no God, I'm gonna go this way. This way is better for me. But God is telling you this way.
Y a veces cuando Dios te dice que te vayas por ese lado, a veces no se mira bonito. Y a veces nos vamos por los ojos. No, Señor, es que acá está más bonito. El zacate está más verde acá con el hermano Adrián. Pero acá con el hermano Andrew, no, acá está más feo. No me la cree, pregúntele a Abraham y a Lot. Llegó el momento en que tenían que hacer una separación. Y le dijo el padre Abraham, le dijo a Abraham, Lot, escoge para dónde quieres irte. Y dice que Lot miró para un lado y miró que todo estaba verde, que todo estaba mejor, que había agua. Y al otro lado había desierto. Y le dijo, yo escojo para acá. Porque caminamos por fe y no por vista. Por eso se le llama el padre de la fe. Amén. Abraham se le llamó y se le llama el padre de la fe. Amén. We walk by faith, not by sight. And I was telling them about an illustration about Abraham and Lot. When Abraham decided to separate, Abraham told his nephew, you choose, which way do you want to go? I'm going to give you the first choice. And Lot said, the Bible said the Lot looked on that one side and it was greener and it was better, and he chose that. And that's why we call our Abraham our father of the faith. Amen. So, denle un aplauso al Señor. Los miro muy serios. I see that you're very serious. Amén. Corazón de piedra simboliza la dureza, la terquedad, la insensibilidad espiritual y la desobediencia. Corazón de carne simboliza la sensibilidad, la docilidad, el amor y la voluntad de seguir sus enseñanzas. Cuando Dios cambia nuestro corazón, when God changes our hearts, He changed everything inside of us. Cuando Dios cambia nuestro corazón, Él cambia todo nuestro ser. Por eso viene a posar el amor de Dios en nosotros, y por eso viene a posar su palabra para nosotros poder hacer su voluntad y seguir sus enseñanzas. That's why when God changed our lives, His love is come upon us, and that's why it's so easy to do His will and to follow His teachings. Next, la que sigue, por favor. La palabra de Dios es viva. The word of God is alive. La palabra de Dios no solo es información. Cuando decidimos activar la palabra de Dios en nosotros, entonces ella transforma el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando decidimos activar la palabra de Dios en nosotros, entonces ella transforma nuestro corazón. Confronta el pecado, sana las heridas del alma, fortalece la fe, renueva nuestra esperanza y nace una vida nueva en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 5:17 dice, porque nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corinthians 5:17 it said that now we are new creature. Amen. Que ahora somos nuevas criaturas. Everything has passed, everything God has made us new. And that's what God does with our heart. He makes it new. Y eso es lo que Dios hace a nuestro corazón. Él lo transforma en un corazón nuevo. El número 3, su palabra y sus promesas te guían en medio de la confusión y el caos. Una vez más, su palabra y sus promesas te van a guiar en medio de la confusión y el caos. Su palabra nos trae paz en medio de las circunstancias que intentan robarle. His word and His promises is going to guide you through the confusion and the chaos in your life. His word brings you peace in the midst of the circumstances, and in the midst of that it wants to steal your peace. That's what the word of God. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. La que sigue, por favor. La palabra de Dios produce obediencia.
La palabra de Dios, espiritualmente hablando, nos acerca a conocerlo más a Dios. ¿Quiere conocer usted más a Dios? ¿Queremos conocer más a Dios? Abra su palabra. Si quiere conocerlo más a Él. Amén. Se nos ha enseñado aquí que el único libro en el mundo donde el autor está presente es esta palabra. Usted puede leer cualquier libro de la librería o cualquier libro que usted se encuentre en la tienda y usted lo puede abrir, pero ese libro, ese autor no lo conoce a usted. Amén. ¿O sí? ¿Verdad que no? Pero este libro, hermanos, el autor lo conoce a usted. Desde el vientre de su madre, desde que usted estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo había conocido a usted. Eso es lo precioso de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por ello produce obediencia y nos ayuda a discernir su voluntad en nuestras vidas. Produce una vida de paz. La esperanza y la confianza que nacen de su palabra pueden aliviar la ansiedad, reducir la carga del estrés y fortalecer el ánimo para enfrentar cada día. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios siempre cumple su propósito en quien la recibe. La palabra de Dios siempre cumple su propósito en quien la recibe con un corazón dispuesto. Déjeme decirle, usted ha leído la parábola del sembrador. Estoy seguro que usted la ha leído en Mateo, me parece que se encuentra en Mateo capítulo 13. La palabra del sembrador dice la palabra que vino el sembrador y sembró la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y dice que comenzó a sembrar la semilla y dice que una semilla cayó en el pedregal. Dice que otra semilla cayó en espinos. Dice que otra semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en espinos y dice que vinieron las ansiedades del mundo y dice que la ahogaron. Pero dice que otra cayó en buena tierra y dice que dio fruto a 30, a 60 y al 100%. Entonces esta parábola me dice, esta parábola me enseña que yo tengo que tener un corazón dispuesto. Porque cuando el corazón está dispuesto quiere decir que es tierra buena. Y a veces estamos dispuestos. Yo conozco gente que está dispuesta a servirle a Dios. Está dispuesta a recibir la palabra de Dios. Pero los envuelve tanto las cosas del mundo que luego se olvidan de la palabra de Dios. Pero si yo pongo la palabra de Dios en mi corazón y está dispuesto mi corazón y está dispuesto tu corazón a recibirla, déjame decirte que tu vida va a cambiar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quieres que tu situación cambie en tu vida? ¿Quieres que tu situación cambie en tu familia? Do you want that your situation, whatever you're going through, do you want to change, that it change? Do you want your family, or whatever situation you're going through, your family, it can be anything. Si queremos que cambie todo eso en nuestras vidas, nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Y a veces nos va a costar. A veces nos va a costar. Amén. Sometimes it's gonna cost us. A veces nos va a doler.
Pero es necesario, como les decía hace unos momentos, es necesario remover. Like I was saying earlier, it's very important that you have to remove anything that is blocking. Usted tiene que remover. Yo no lo puedo hacer por usted. Yo no lo puedo hacer por usted. Usted tiene que remover aquello que está estorbando, porque la palabra de Dios va a venir a confrontar tu pecado. La palabra de Dios va a venir a confrontar aquello que está estorbando. Yo no lo puedo hacer por ti, pero la palabra de Dios va a venir a remover aquello. Pero tú le tienes que dar esa oportunidad a la palabra. Muchos quizás a lo mejor me están mirando, a lo mejor ya estás cansado de estar en drogas. Ya estás cansado de estar en adicciones, cualquier adicción que sea de drogas, sea alcohol, sea de pornografía, sea de cualquier cosa. Ya estás cansado. Alguien dijo una vez, si ya estás cansado de vivir allá en el mundo, dale oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Cristo en tu vida. Si ya le diste la oportunidad a las drogas, si ya le diste oportunidad al alcohol, si ya quisiste refugiarte en las drogas, refugiarte en el alcohol, refugiarte en otra clase de adicción, y tu vida es miserable, tu vida es caótica, tu vida no cambia, tú quieres cambiar, tú quieres dejar las drogas, tú quieres dejar el alcohol, quieres dejar la adicción, pero no puedes. Yo te invito en esta tarde, ven a Jesús. Ven a Jesús, porque Él te puede sanar, Él te puede salvar y Él te puede restaurar tu vida. ¿Por qué digo que Jesús? Porque Jesús es la palabra. Amén. La palabra es una persona. The word of God is a person. Porque dice Juan capítulo 1 versículo 1, ayúdeme. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Y luego en el 11 dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese es el llamado que Dios te está haciendo en esta tarde. Él quiere que seas su hijo. Él quiere que seas su Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios transforma. The word of God transforms. Ella no solamente inicia tu historia, Dios la termina. El mismo Dios que escribió el primer día de tu existencia ya conoce el último detalle de tu historia. El mismo Dios que escribió el primer día de tu existencia ya conoce el último detalle de tu historia. Puedes que estés pasando por un proceso difícil. Nada lo sorprende a Él. Nada se sale de sus manos. Lo que hoy parece un final doloroso puede ser el comienzo de una obra mucho más grande. Hoy puede ser tu día. Hoy puedes comenzar una nueva vida. Si le crees, hoy puedes comenzar un nuevo nacimiento. Hoy puede comenzar un nuevo corazón. Si le crees a la palabra de Dios, hoy puede cambiar totalmente tu situación. Dale un aplauso si lo crees. Hoy puede cambiar totalmente tus circunstancias. Si invitas a su palabra a tu vida, si invitas su presencia a tu vida, si Él comienza la obra en ti hoy, tu historia no la abandonará a la mitad. El autor de tu historia jamás deja un libro inconcluso.
Amén. Gloria a Dios. Por eso le decía que la palabra es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya para terminar, con esto termino. Jesucristo dice: yo soy el Alfa y el Omega. Amén. Está recordándonos hoy que no existe un instante de nuestra vida donde Él deje de tener el control. Estuvo antes de tu nacimiento, está presente en tus batallas y se encuentra en el futuro preparándote el camino. Por eso la fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar en aquel que ya conoce el final desde el principio. Porque cuando Dios escribe cada capítulo de tu historia, tiene propósito, y el final siempre glorifican a Dios. Amén. Y la fe viene. Amén. Para aquellos que nos están mirando, para los que nos visitan, la fe viene por el oír de la palabra. Y si tú continúas oyendo la palabra, si tú continúas leyendo la palabra, faith comes by hearing the word of God. And if you continue hearing the word of God, and if you continue reading the word of God, your faith is just going to increase. It's going to go from one level to another level to another level. Su fe va a ir de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque el Salmo 84 dice: bienaventurado el varón que puso en ti sus fuerzas. Y fíjese lo que dice: y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuente. Cuando la lluvia cae y llena los estanques, irán de poder en poder en poder y verán a Dios en Sión. Entonces quiere decir que no vas a tener tormentas. Sí vas a tener tormentas, porque la palabra de Dios me dice, gloria a Dios, pero si tú pones a Dios como tu confianza y tú pones a Dios como tu fundamento, la palabra de Dios dice que el hombre que confía en Él, aleluya, y anda en sus caminos, y que aunque ande atravesando tormentas, aunque ande atravesando problemas, aleluya, dice la palabra de Dios que Él los va a convertir en fuente que resalten para vida eterna. Él va a convertir tu problema en alegría. Él va a convertir tu situación, aleluya, en algo sobrenatural. Pero necesitamos creerle a la palabra de Dios. Necesitamos creerle a las promesas de Dios, porque si no creemos a las promesas de Dios, entonces nuestra situación va a seguir igual. Por eso yo te hago la invitación en esta tarde: pon a Dios primero en tu vida. Porque si tú pones a Dios primero en tu vida, todas las demás cosas Él se va a encargar. ¿Por qué? Porque Él mismo nos dice su palabra en Mateo 6. Dice: ¿qué no miran los pajaritos que andan volando por ahí? ¿Qué no les doy de comer yo a los pajaritos? ¿Qué no visto yo a los lirios del campo? Ni con toda su hermosura Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Entonces, today God is telling you, put me first. Matthew 6:33 says, seek the kingdom of God first, and everything else I will take care of it. Y en esta tarde es el consejo que yo te doy: busca a Dios primero. Búscalo. Toma el tiempo. Toma el tiempo para buscarle. Y Él se va a encargar de acomodar todas las cosas en tu vida.
Con esto me voy. Con esto me voy. La fe en Dios no fue dada para los días tranquilos. La fe en Dios fue dada para las tormentas. Porque va a haber tormentas en tu vida. Yo no estoy aquí para decirte que no vas a tener problemas, que ya Dios va automáticamente o mágicamente va a borrar tus problemas. No. Pero la fe en Dios, por eso Romanos 10:17 me parece que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe no nos fue dada para los días tranquilos, Cristian, para los días que todo está, que no pasa nada. La fe nos fue dada para cuando estemos atravesando desafíos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Si no pregúntele a los discípulos cuando estaban en la barca, que estaban atravesando el mar y se vino una tempestad y vientos que querían destruir la barca, y luego miraron al Señor que estaba dormidito. Estaba dormido el Señor. Y fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, Señor, despierta porque perecemos. Y el Señor, yo no sé si un poco molesto o un poco, ¿verdad? Se levantó y, ¿verdad? Espiritualmente hablando, se quitó el cinto. ¿Verdad? Espiritualmente hablando. ¿Verdad? Se quitó el cinto y le dijo, hombres de poca fe. ¿Se fija? ¿Se fija ahí? Quiero que agarre eso. ¿Se fija? Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que tengamos fe. Que tengamos fe en Él. Que tengamos confianza en Él. Que si estoy enfermo, Dios me sana. Dios me sana. La sangre de Cristo me sana. Amén. No estoy disminuyendo a los doctores. Dios bendiga a los doctores. Dios bendiga la medicina. Dios bendiga los hospitales. Dios bendiga todo eso. Pero hay un doctor de doctores que está sentado en el trono, que si yo le clamo, que si yo le pido, Él me va a sanar. Amén. De ello soy testigo. A mí me abrieron aquí. Y yo hasta decía al Señor, perdóname, Señor, mi falta de fe. Y aun cuando me cortaron el estómago, aún así no se me quitó el dolor, no se me quitó la enfermedad, y seguí todavía 1 año y medio con ese dolor insoportable, 24 horas, 7 días a la semana. Entraba yo a mi trabajo arrastrándome de dolor, llegaba a la casa arrastrándome de dolor, llegaba a la iglesia arrastrándome de dolor, pero ningún domingo dejé de venir por esos casi 3 años que yo pasé esa experiencia, esa tormenta. Por eso yo te digo que pongas tu fe en el que todo lo puede, porque ni aún los doctores pudieron curarme, pero yo desde el día de hoy le doy la gloria y la alabanza a Dios, que a través de la adoración, por eso yo te decía y te inspiraba a que adoraras a Dios, porque yo le doy las gracias a Dios que a través de la adoración yo recibí mi sanación, porque mi fe no menguó. Y por eso Dios te pide en esta tarde, ten fe. Ten fe, que no venga el Señor y te diga hombre de poca fe. No. Dile, Señor, tú eres mi rey. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi recurso. Tú eres mi fuente de vida. Amén. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso a Dios. El tiempo ya me ganó. Ya me ganó. Pero Dios es la esperanza que necesita este mundo. Repito, Dios es la esperanza que necesita este mundo. Arrepiéntete, gloria a Dios, busca a Dios con todo tu corazón y tus circunstancias van a cambiar. Por la palabra que acabamos de predicar, te lo garantizo. Si pones su palabra en tu vida,
Tus circunstancias van a cambiar en tu vida, en tu familia y en todo aquello que te rodea. ¿Por qué? Porque Josué lo dijo. Si yo medito de día y de noche, todo lo demás va a prosperar. Todo lo que toque en tus manos va a prosperar. Salmo capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Ayúdenme. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Amén. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y con esto, gloria al Señor. Voy a hacer solamente una invitación. Gloria a Dios. Miro huéspedes. Si quieres el día de hoy recibir a Cristo como tu Salvador, pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. Si quieres que oremos por ti, pasa aquí al frente. Lo podemos hacer. Pero si quieres aceptar al Señor como tu único y soberano Salvador, para que sigas adelante en esta vida, pasa. Pero si no quieres pasar por eso, quieres que oremos por ti, lo podemos hacer también. Amén. Para los que nos están viendo a través de la plataforma, amén. Gloria a Dios. Para los que nos están viendo en la plataforma, te invito a que aceptes a Cristo como tu único Salvador. Amén. Voy a orar para despedirme, voy a orar por los que están mirándonos también, para que el Espíritu Santo de Dios se encargue de ministrar sus vidas. Amén. Padre, antes de dejar este lugar, Padre Santo, vengo delante de tu presencia, Padre amado. En estos momentos solamente te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se encargue, Padre Santo, de llevar tu palabra, Señor, a todos aquellos que la escucharon en este lugar, aquellos que nos están mirando. Encárgate tu Espíritu Santo de llevarla de la mente al corazón de aquel que nos está escuchando. Seas tú ministrándole sus vidas. Seas tú revelándole, Señor, ese nombre que es sobre todo nombre. A ti sea la honra y la gloria. En todo sea tu nombre exaltado. Amén, amén y amén.